Muchas gracias, Paloma. Permítanme empezar estas palabras dándole las gracias a Juan Manuel Matilla, el organizador de todo este ciclo y del responsable de los dibujos del Prado, a la propia Paloma Málaga por todas sus atenciones para poder estar aquí esta tarde, así como a Andrés Rábago, el Roto, primero por la exposición y después por asistir esta tarde y estar, en fin, como una conciencia por encima de lo que yo pueda decir sobre la osadía de hacer una interpretación sobre su trabajo, sobre su excelente trabajo. Creo que hay que empezar diciendo que una exposición como la del Roto en el Museo del Prado y coincidiendo con una exposición de Francisco de Goya es una iniciativa extraordinariamente original, extraordinariamente novedosa y extraordinariamente importante, me atrevería a decir. Y la razón por la que es original, novedosa e importante es que una exposición como la del Roto, coincidiendo con alguien como Goya, en cuya tradición se sitúa, o como trataremos de ver, que se sitúa en su tradición, nos lleva a poner la mirada no tanto en la obra de Goya ni en la obra de El Roto. Nos lleva a poner la mirada, sobre todo, en el diálogo que se establece entre una obra y otra. Es un diálogo que, como todo diálogo artístico, lo que pretende es reinterpretar la iconografía, reinterpretar los temas que un autor trata y aplicarlos al tiempo contemporáneo, al tiempo en el que vivimos. Hay una distinción que a mí me resulta particularmente grata y creo que es importante en estos momentos, que es distinguir entre lo actual y lo moderno. Lo actual es siempre efímero. Lo actual acaba en el momento en que prácticamente cerramos la página del diario, de un diario como el diario El País, donde colabora Andrés Rábago, El Roto. Y la modernidad, por el contrario, es aquello que permanece. Podríamos decir que la modernidad es una distancia permanente, una distancia crítica permanente frente a la realidad en la que se vive. Es en este sentido moderno, en este sentido que apela a la modernidad, donde yo creo que es importante subrayar ese diálogo y contemplar ese diálogo entre El Roto y Goya. Un diálogo que empieza, podemos decir, desde el mismo título de ambas exposiciones. Goya, la exposición de Goya se titula, retomando una de sus miradas sobre la realidad de su tiempo, «Solo la voluntad me sobra», como habrán visto. Esta frase, como muchas otras leyendas que utiliza Goya, como muchas otras expresiones en sus cartas, en sus dibujos, es una expresión de una extraordinaria ambigüedad y de una deliberada ambigüedad. Por un lado, podríamos decir que «solo la voluntad me sobra» significa que se está dispuesto a todo, que nos pueden faltar los medios, pero que lo que tenemos en abundancia, aquello que nos sobra sobre todo lo demás, es la voluntad. Por tanto, la frase de Goya podría ser interpretada en un primer momento como este deseo de acción, este ir más allá de todo aquello que nos permite la realidad. Pero curiosamente también puede ser interpretada como una renuncia. Solo la voluntad me sobra es exactamente no quiero seguir haciéndolo. Si no tuviera la voluntad, no quisiera seguir adelante. Es difícil saber en cuál de los dos sentidos Goya plantea esta leyenda, como muchas otras, como digo, de su correspondencia o de sus dibujos o de todos los escritos que deja a lo largo de su vida. Pero la ambigüedad, de algún modo, también está presente en el título que Andrés Rábago escoge para su exposición. Es un título que, en principio, contiene una negación, no se puede mirar, pero es una negación que es difícil saber a qué se refiere. Podemos estar pensando que se refiere al contenido de cada uno de los dibujos. El Roto, como Goya, expresa en la mayor parte de sus dibujos, tanto en esta exposición como en gran parte de los que se publica diariamente en el diario El País, expresa realidades extraordinariamente crudas
y lo hace con pudor, pero lo hace con una extraordinaria crudeza. Por tanto, se podría pensar que efectivamente no se puede mirar, conviene no mirar porque es excesivamente duro para la contemplación. Pero decir que no se puede mirar puede ser también que no basta con mirar, no basta con la mirada para entender esos dibujos y sobre todo para entender la cuestión fundamental de la coincidencia de la exposición del Roto con la de Goya. Es que no se puede mirar porque lo que hay que hacer es comprender. Lo que está llamando el Roto de alguna manera, o podría estar llamando, teniéndolo delante es difícil hacer la interpretación, pero me atrevo a hacer la interpretación, lo que nos está llamando es a comprender cada uno de sus dibujos, a comprender esa dinámica entre el dibujo y la leyenda que es muy similar en su caso como en el de Goya. Si aceptamos el desafío de este doble sentido del título de la exposición del Roto, yo creo que tenemos que referirnos en primer lugar al trabajo que él hace con su contemporaneidad, muy semejante al que Goya hace con la suya. Y en ese trabajo con su contemporaneidad, que queda de manifiesto en su viñeta diaria, pero queda también en las recopilaciones y en obras no vinculadas o no publicadas en la prensa, lo que podemos ver es que el Roto ha desarrollado toda una iconografía, como hacen los artistas clásicos, como hacen los artistas con una obra que trasciende el puro virtuosismo, ha desarrollado toda una iconografía en la que sus espectadores o sus lectores sabemos interpretar qué ideas, qué mensajes van implícitos. El Roto, por ejemplo, repite con mucha frecuencia en sus viñetas, también en esta exposición, aunque transformada, como luego veremos, por su diálogo con Goya, a mi juicio, repite la figura y el icono de la serpiente. La serpiente, en sus colaboraciones diarias en la prensa, refleja todo lo malo que hay en esta sociedad, todo lo dañino que hay en esta sociedad, y son unas serpientes que o bien salen de la boca de quienes podemos considerar tertulianos, personas que toman la palabra en público con la virulencia con la que hoy en España se toma la palabra en público, o puede ser también una serpiente que entra por el oído o que sale del oído, como es en el caso de la exposición, y que es muy llamativo en el caso de la exposición porque se titula precisamente El exorcismo. El exorcismo en ese contexto del icono de la serpiente puede significar perfectamente una manera de contrarrestar el lavado de cerebro. Es como si esa serpiente fuera, en ese exorcismo, poner fin al lavado de cerebro, que nos crea todo este lenguaje de extraordinaria virulencia en la sociedad contemporánea y de manera particular en la sociedad española, y que el Roto, con alguna frecuencia, hasta el punto de convertirlo en icono, representa a través de una serpiente. Pero además es interesante ver, junto a este icono que él va desarrollando en sus contribuciones diarias, tiene otro icono, otra figura, que es la figura del poderoso. A mí siempre me llama la atención que en el icono del poderoso del Roto, las caras suelen estar veladas, suelen ser caras evidentemente de satisfacción, expresan una enorme satisfacción, una enorme, no diré conformidad con el mundo, porque es difícil para ese icono no estar conforme con el mundo, puesto que son ellos quienes hacen el mundo. Y por tanto esa satisfacción de saber que casi son el mundo que ellos quieren. Pero en ese icono, como digo, las caras están siempre veladas, o mayoritariamente veladas. Aparecen detrás de unas gafas oscuras, aparecen con rasgos sin definir y aparecen siempre desde una extraordinaria prepotencia, imponiendo sus puntos de vista, imponiendo su lógica al final al resto de los personajes. Este sería, como digo, uno de los segundo icono posible de la contribución diaria de Andrés Rábago en su mirada a lo contemporáneo. Otra de las figuras y otro de los iconos que aparece con mucha frecuencia en sus viñetas es la encarnación de la ortodoxia.
En la encarnación de la ortodoxia solemos ver personajes que no necesariamente son obispos con sus mitras y tiaras, que pueden ser personajes que incorporan alguno de esos elementos de la ortodoxia. Es una ortodoxia en la que lo que se viene a recordar no es solo los elementos de creencia religiosa, sino una ortodoxia que abarca todos los ámbitos de la vida social, desde la economía, la búsqueda del éxito personal o la concepción del éxito personal, de la riqueza, de la exhibición de esa riqueza. El Roto, como digo, va forjando un icono, una iconografía a lo largo de su intervención sobre la realidad inmediata de la ortodoxia, que es estos personajes de vago aspecto, digamos, cardenalicio. Otro de los iconos que también aparecen con mucha frecuencia en la obra diaria del Roto es el de la figura ingenua. Suelen ser jóvenes en actitud sonriente, en actitud plácida, conformista, que lo que hacen es repetir aquello que el poder o la ortodoxia les señala, que el lector y espectador de la obra del Roto percibe claramente como una monstruosidad, con la distancia que introduce el diseño gráfico del Roto, el dibujo del Roto. Con esa distancia lo que nos permite ver es que están diciendo una monstruosidad y lo dicen, sin embargo, desde una extraordinaria satisfacción. Estos iconos, como digo, suelen ser figuras jóvenes, alegres, risueñas. Incluso en muchas ocasiones se trata de niños que van expresando lo que han oído de los mayores o lo que escuchan en las escuelas. Y hay, a mi juicio, un último icono, no agotando todo el abanico de los iconos que se pueden identificar en la obra del Roto, en la obra diaria del Roto, pero sí uno, a mi juicio, importante, que es el del personaje solitario. El personaje solitario y reflexivo. Sería fácil decir que esa figura es la figura o el trasunto del propio Andrés Rábago. Sería fácil decirlo porque yo creo que reduciríamos a una cuestión casi biográfica algo que para mí tiene mucho más calado, mucha más profundidad, y es que esa figura lo que identifica es el lugar desde el que nos habla el Roto. Identifica la posición desde la que el Roto concibe sus dibujos, concibe la leyenda de sus dibujos. Esa posición es la que se va definiendo en el conjunto de su obra diaria, en el conjunto de su obra en general, publicada en libros aparte, o se va concibiendo también en esta exposición que está junto a Goya. Para entender esta mirada del Roto, yo creo que es importante recordar cómo cuenta él mismo su manera de trabajar con la actualidad, su manera de trabajar con los acontecimientos que aparecen diariamente en el periódico. La primera cuestión que me llamó la atención cuando le escuché explicar esta manera de trabajar es que él trabaja siempre en la prensa en papel. No trabaja en la prensa en Internet, también le oí decir lo efímero que es siempre lo de Internet y algunas de las viñetas que reproducen este carácter efímero de todo lo que está en Internet. Pero lo importante es, él trabaja en papel. Y al trabajar en ese papel, lo que hace es subrayar todo aquello que le llama la atención. Que le llama la atención porque lo que crea es una lógica o alude a una lógica que cuando se contempla desde la manera que lo contempla Andrés Rábago, desde esa posición que se ilustra en sus viñetas a través de esa figura solitaria, siempre rodeada de un espacio vacío, lo que vemos en esa contemplación es la distancia contra las ideas preconcebidas, la distancia frente, de algún modo, al oscurantismo. El Roto, en esta manera de trabajar y en esta manera de mirar, nos va ofreciendo algunos dibujos completados con sus leyendas que son
clave para entender algunas de las cosas que nos suceden hoy en día. Cuando uno lee en una viñeta por su propia seguridad permanezcan asustados, uno no necesita saber que lo que está ocurriendo con todas las medidas de seguridad en aeropuertos, en la vida cotidiana, con las alertas terroristas de diversos grados, en fin, es sencillamente una manera de encadenarnos al poder, de encadenarnos también a la ortodoxia y de algún modo someternos voluntariamente. Hay otras expresiones del roto que son extraordinariamente llamativas en este sentido, como una viñeta que a mí me llama mucho la atención, que es hombres sin palabras intentando gritar. Justamente ese es el sentimiento que muchas veces nos produce la realidad que interpreta el roto, la realidad que lo emparenta con una tradición por la que pasa indudablemente Goya, como ahora trataremos de ver. Ese hombre sin palabras que trata de gritar puede ser cualquiera de nosotros ante muchas de las circunstancias que tenemos de frente cada día, y que el roto, desde esos instrumentos iconográficos que ha construido y desde esa mirada que contempla la contemporaneidad desde la modernidad, nos permite expresarlo, nos permite ponerle nombre. Es aquí, en esta mirada tan peculiar sobre lo contemporáneo desde la modernidad, donde a mi juicio cobra sentido todo el diálogo, toda la noción de diálogo de la exposición del roto coincidiendo con la exposición de Goya. Y cobra todo el sentido porque Goya no es una figura aislada ni en la pintura ni sobre todo en el pensamiento español. Hay desde hace mucho tiempo, yo diría que prácticamente desde finales del siglo XIX en España, toda una interpretación de nuestro pasado, no solo histórico, sino también de nuestro pasado artístico y literario, que nos enfrenta como ciudadanos de hoy, como ciudadanos de un país democrático, a dificultades que deberíamos superar y que deberíamos, desde el punto de vista intelectual, tratar de combatir por todos los medios. Esta tradición interpretada desde el siglo XIX, si me permiten, casi diría desde la generación del 98, lo que nos lleva es o a admitir que hay obras artísticas y literarias que están bien prohibidas en nombre de la ortodoxia, o nos llevan a aceptar que es en el terreno de la interpretación donde estas obras van a cobrar un sentido nuevo y un sentido que despoja de esa mirada moderna que continúa el roto, tomando como referencia a Goya en el caso de esta exposición. Para entender un poco lo que pretendo decir, miremos, por ejemplo, el caso de Velázquez. Velázquez es un autor cuyo virtuosismo técnico en algunas de sus obras lleva a que miremos y que contemplemos sobre todo ese virtuosismo, los elementos que componen ese virtuosismo, y sin embargo nos quedemos a oscuras sobre las posibles intenciones de esos elementos. Si nosotros cogemos un cuadro de Velázquez como el príncipe Baltasar Carlos con un enano, nos llamará la atención, evidentemente, ese virtuosismo, esa perfección de los ropajes, de los fondos, de los planos en los que están los personajes. Sin embargo, hay algo extraordinariamente llamativo en ese cuadro, y es que la figura principal aparece detrás y la figura del enano aparece delante. Sin referirnos a los códigos de la pintura y en general del protocolo en el siglo XVII, es difícil entender qué desafío contiene una obra de esa naturaleza. Lo mismo que en otras obras de Velázquez, llegando hasta la gran obra del equívoco de la ruptura de planos, que es Las Meninas. En Las Meninas nos fijamos efectivamente en si el personaje que aparece por la puerta o el pintor mirando en el espejo puede reflejar lo que se está reflejando en el cuadro, cuando la realidad es que ese cuadro, el planteamiento de ese cuadro y el trampantojo que crea ese cuadro, lo que está poniendo en cuestión es todo un orden del mundo.
del mundo donde los animales, los perros, pueden aparecer en primer plano, los bufones antes que los reyes y las meninas en una posición distinta de que las correspondería en un protocolo, en una mirada ortodoxa. Como les digo, este es un cuadro en el que la interpretación es el territorio del conflicto ideológico que se desarrolla en España y no tanto la prohibición. Pero no ocurre solo en el ámbito de la pintura, ocurre también en el ámbito de la literatura y sobre todo de la literatura del conocido como siglo de oro, que algunos autores como Américo Castro prefería llamar la edad conflictiva. La edad conflictiva porque justamente estos autores estaban aludiendo a problemas de fondo en la sociedad, igual que alude Goya, igual que alude el Roto en su actividad diaria o en esta exposición, y eran unas alusiones que producían unas formas artísticas muchas veces novedosas en Europa, formas completamente diferentes de aquello que habían retomado de sus antecesores. El caso de Calderón de la Barca es, por ejemplo, llamativo en literatura. Calderón de la Barca es considerado, en el terreno de la interpretación, como un gran adalid del pensamiento católico en España, un gran adalid del poder asociado al catolicismo, a tal punto que la mayor parte de sus obras son interpretadas como ejemplos, como manifestaciones de ese apoyo incondicional de Calderón de la Barca a la asociación del poder con el catolicismo. Sin embargo, esto es dudoso no solo en el ámbito de la interpretación. En el caso de Calderón se dan los dos elementos, la prohibición o la manipulación y la interpretación. No solo es dudoso en el ámbito de la interpretación, basta mirar La vida es sueño, saber que la historia que ahí se cuenta es una historia que ya está presente y que sufre diversas transformaciones en la literatura europea, pero que ya está presente en las Mil y una noches. La barrera entre esa ortodoxia católica y cristiana y el credo enemigo en esos momentos, que es el Islam, no es tan impermeable como pareciera. Pero además es que en esa obra se invierten, como ocurre con Velázquez en Las Meninas, se invierten todos los, digamos, elementos protocolarios establecidos, ortodoxos, con los que opera el teatro en su época. Y en concreto el teatro, según lo plantea Lope de Vega y su arte de hacer comedias. Calderón empieza utilizando palabras difíciles en las primeras intervenciones, tanto que la primera tirada de La vida de sueño es completamente incomprensible para el lector. Es coherente con lo que está planteando. Si la vida es sueño, lo que está manifestando es un sueño, es una algarabía de un sueño, pero es completamente contrario a lo que obligaba a hacer el arte de escribir comedias. Además, Calderón empieza su obra al contrario de lo que mandan los cánones. No empieza con el día y acaba en la noche, sino que empieza con la noche y acaba al amanecer. Todas estas cuestiones, como digo, están en el terreno de la interpretación, así como varias manifestaciones a lo largo de la obra que estarían próximas de un autor como Erasmo de Róterdam, en ese momento digamos, puesto en el índice, un autor prohibido. Y, por tanto, como digo, esta obra de Calderón, considerada pues uno de los baluartes de la defensa de la asociación del poder y el catolicismo, exige y permite matizaciones como estas. Pero le señalaba también que Calderón se desarrolla la recepción de la obra de Calderón también en el ámbito de las prohibiciones, en este caso una prohibición limitada. Calderón escribe una obra extraordinaria que es El Tuzaní de la Alpujarra, sobre la rebelión que tiene lugar en las Alpujarras, encabezada por Aben Humeya. Esa obra en la que Calderón viene a poner en cuestión el trato que reciben los moriscos desde la toma de Granada y cómo el estatuto del mudejarismo se va convirtiendo progresivamente en un estatuto diferente, que es el estatuto del morisco. Uno es un estatuto de igualdad, de
tolerancia en sentido político, no de condescendencia hacia otro credo, sino un poder político que no se organiza en torno al credo, que es el Estatuto de los Mudéjares, y finalmente los moriscos, que eso sí es tolerancia en ese sentido de condescendencia hacia unos credos que no se corresponden con los del poder. Pues bien, en esta obra, Altuzaní de la Alpujarra, que Calderón titula así y que hace una defensa implícita de los moriscos por la vía de criticar su expulsión y del trato recibido. En cuanto se publica su obra completa, la publica su editor, Veratasis, le cambia el título, Amar más allá de la muerte, y cambia tiradas enteras para que Calderón diga aquello que no dice. Como les digo, esto ocurría con un pintor como Velázquez, ocurre en la literatura con Calderón y ocurre sobre todo, y aquí enlaza con Goya para luego enlazar con El Roto, ocurre también con Cervantes. Cervantes es la gran figura en la que el siglo XIX español, la concepción de la nación española, del nacionalismo español, encuentra la satisfacción frente a las grandes potencias europeas que han conseguido un desarrollo científico mayor. Lo que se dice en el último tercio del siglo XIX por autores españoles, los llamados los apologistas del progreso de España, es que es preferible una obra como El Quijote a inventar los teléfonos o inventar las máquinas de coser, que dice en algún momento Ganivet, que es lo que hace Estados Unidos. Cervantes, por tanto, es un autor donde no puede jugarse su recepción en el ámbito de la prohibición, es el nacionalismo que se crea en el siglo XIX no puede prescindir de él y, por tanto, hay que recibir esa obra, hay que acoger esa obra intentando influir en el terreno de la interpretación. Si se influye en el terreno de la interpretación, lo que se ve es una conexión muy profunda con la manera de aproximarse a la realidad que tiene Velázquez. El Quijote es, en este sentido, una ruptura de planos muy similar a la que hace Velázquez en un cuadro como Las Meninas. El Quijote es una obra en la que un autor árabe escribe una crónica que es comprada por alguien que la manda a traducir y que al final acaba siendo el Quijote. Y ese Quijote, además, en la segunda parte, el personaje acaba leyendo la obra de la primera, en fin, en un juego de espejos muy semejante al que desarrolla Velázquez en su pintura y particularmente en Las Meninas. Pero la conexión de toda esta corriente ideológica española, artística, literaria, que se desarrolla en la pintura o en el teatro o en la novela, conecta con Goya a través de Cervantes, porque lo que se dice de Cervantes es que es un autor lego, es que es alguien que no sabe lo que escribe, que su obra es muy superior a su talento, que nada de lo que hace es consciente, de algún modo que él es algo así como el amanuense del espíritu nacional que le dicta una obra donde está efectivamente el espíritu nacional español representado en el idealismo de Don Quijote y en el realismo de Sancho. Esa idea del autor lego, del autor que no sabe lo que está haciendo, del artista que no es consciente de su contemporaneidad y que no es consciente, por tanto, de una posición que va a convertir esa contemporaneidad en modernidad, es lo que une esta figura de Cervantes con la de Goya. También de Goya se dice que es, o lo dice no con tanta generalidad, hay que reconocerlo, como se dice en el caso de Cervantes, pero se dice con frecuencia y sobre todo se dice por parte de algunos autores como Ortega y Gasset, que Goya asiste a las conversaciones de sus amigos ilustrados sin entender lo que dicen, sin entenderlo no solo porque tenga problemas para oír, porque sea sordo, sino con dificultades para entenderlo, porque él en el fondo es un artesano, alguien que no sabe de ideas, alguien que no sabe lo que está en juego en España y que no tiene una posición específica para abordar esos problemas. Creo que es obvio decir que esto no es así.
Esto no es así y queda de manifiesto en la pintura de Goya, en la pintura que, como ocurre y lo señala con mucha justeza Svetan Todorov, como ocurre en muchos autores sometidos a este desgarro entre una vida oficial y una voluntad de expresarse en términos modernos, lo que lleva es a separar claramente una corriente mucho más subterránea de su obra de una corriente pública, conocida, más ajustada a los cánones. En el caso de Goya es conocido sus cartones para la fábrica de tapices, su pintura más amable, con la crítica a la familia real en su pintura de corte, pero es conocido sobre todo la otra parte, la parte de las pinturas negras, la parte de los grabados, la parte de estos cuadernos extraordinariamente duros sobre la realidad contemporánea, que esos son los cuadernos con los que Andrés Rábago entra en diálogo en esta exposición. ¿Cuál es la posición de Goya? ¿Cuál es la posición que podemos deducir de este Goya moderno frente a su contemporaneidad? Si hubiera que definirlo en un solo rasgo, yo diría que Goya es sobre todo un pintor ilustrado en su pensamiento y que va haciendo evolucionar la pintura desde unas formas más barrocas, que se inspira también en el barroco español, las va haciendo evolucionar hacia unas formas mucho más contemporáneas desde el punto de vista estrictamente de la técnica. Pero él es sobre todo un ilustrado. Decir de alguien, y en la España de esa época, que es un ilustrado, es poner en cuestión gran parte de las corrientes y de las formas de pensar nuestro propio pasado desde finales del siglo XIX. En España parecería que no hay ilustrados, y mucho menos en tiempos de Goya. Que no hay ilustrados porque, una vez más, como dice Ortega y Gasset, el siglo XVIII es el menos español de los siglos, sino también porque cuando tratamos de acercarnos a figuras como Goya, lo que se nos dice de ellos no es que sean ilustrados, sino que lo que se nos dice es que son afrancesados. Esa idea de que en España no hay ilustrados, sino que hay afrancesados, evoca toda una tradición, una manera de mirar nuestro pasado y también nuestra realidad, que lo que lleva es a unas profundas asimetrías, a unos profundos conflictos entre conceptos que son asimétricos y que, en la medida en que son asimétricos, lo que están es tomando partido en el simple hecho de presentar los problemas. Para que entiendan un poco lo que trato de decir y aludir a esta corriente que viene en la interpretación que se hace desde el XIX, desde muy lejos. Si nosotros decimos que los españoles expulsan a los judíos y a los moriscos, estamos contraponiendo un concepto de nacionalidad a un concepto religioso o cultural o, en cualquier caso, de otro ámbito. Son conceptos, por tanto, asimétricos. Si contáramos esa misma historia con conceptos simétricos, tendríamos que decir que los españoles cristianos expulsan a los españoles judíos y a los españoles moriscos. Lo que en principio parecía un conflicto entre extranjeros invasores a los que se les reconquista la península se convierte, como dirá entre otros Cervantes, en un problema de libertad de conciencia. Un problema de libertad de conciencia que, dice Cervantes, él hace decir al morisco Ricote en el Quijote, es la manera en que gestiona el poder esta realidad religiosa en Alemania. Esta idea de que en España los ilustrados son afrancesados obedece a esa misma confusión. No es un problema de libertad para abrazar unas ideas u otras, es que si se abrazan unas ideas no se es español de manera, en fin, concluyente, no se es español a parte entera. Para ser español no se puede ser ilustrado, porque si se es ilustrado se acaba siendo afrancesado. Esto, como digo, no acaba aquí, es una larga tradición y que llega incluso a los momentos de la Guerra Civil y la República, y sobre todo a los momentos del exilio.
Cuando muchas veces, todavía hoy, nosotros nos referimos a las personas que salen de España a consecuencia de la guerra civil, nos solemos referir a ellos como los republicanos españoles. Sustituimos el nombre por el adjetivo. Pero hacer del nombre republicano significa que la condición de español es accesoria. Por tanto, es el mismo fenómeno de oposición asimétrica en el fondo que los ilustrados convertidos en afrancesados o los españoles que se oponen a los judíos y a los moriscos. Contar esa historia de manera simétrica, de manera adecuada, de manera, como veremos, moderna, es decir, los españoles republicanos, no los republicanos españoles. Goya, por tanto, es alguien que es ilustrado y que, como ilustrado que es, se enfrenta a una dificultad política extraordinaria cuando las ideas que él defiende son las ideas que defiende un ejército invasor. Un ejército como el napoleónico, que coloca a un rey, sacado de una legitimidad de las armas y de la conquista, y depone la figura de los reyes que dinásticamente habían venido heredando hasta ese momento. Goya, como muchas figuras de la época, entre ellos José Antonio Llorente, del quien él hará un retrato, un hombre que escribe la obra fundamental sobre la Inquisición y la necesidad de revisar esos métodos inquisitoriales y esa presencia omnipresente de la persecución y de la limitación ideológica que supone la Inquisición. Estas figuras tienen que tomar partido por unas ideas que defiende el invasor o, por el contrario, oponerse al invasor con las ideas que no comparten. Son dilemas extraordinariamente difíciles, pero son dilemas que fuerzan a estos artistas, a estos autores, a estos escritores, y que en el caso de Goya le lleva efectivamente a tomar partido por sus ideas, a tomar partido por la Ilustración, aunque en este caso haya que contemporizar, haya que mirar al invasor con una cierta condescendencia política, estrictamente política. Porque aquí, en este desgarro, ante esta exigencia de ser leal a las ideas o ser leal a la patria que acoge a estos invasores o que padece la presencia de estos invasores, es donde Goya va a dar ese salto de la contemporaneidad a la modernidad. Hay algo extraordinariamente valioso, y es que con mucha frecuencia, cuando se pregunta a los supervivientes del Holocausto dónde encuentran obras artísticas y representaciones iconográficas que reflejen adecuadamente su experiencia en los campos, siempre se refieren, o de manera muy frecuente, se refieren a Goya. Goya, para ellos, en sus desastres de la guerra, muchas veces en sus caprichos, es el autor que mejor expresa la violencia de la que son víctimas, el terror que padecen, la persecución de las que les ha llevado a huir y, en muchos casos, a la muerte. Es Goya el que consigue expresar, a partir de este desgarro, esa violencia contra los seres humanos, y es una violencia, casi podríamos decir, intemporal, y una violencia donde lo que es accesorio, por completo accesorio, es quién la ejerce y por qué la ejerce. Goya consigue poner en primer plano el efecto de la violencia, la representación de la violencia. Eso ocurre en los desastres de la guerra, como digo, y eso ocurre en gran parte de la obra que irá componiendo después, de esos cuadernos que va componiendo, de dibujos que va componiendo a lo largo ya de toda su vida, y en los que va ejerciendo de crítico de la sociedad española, de crítico acerbo de la sociedad española, donde aparece la Inquisición, donde aparece la violencia gratuita, donde aparece el poder, donde aparece la ortodoxia. Si tuviéramos que hacer un inventario
de los temas que van apareciendo en estos cuadernos de Goya, en estos cuadernos en los que, insisto, lo importante es que tiene una mirada moderna sobre su contemporaneidad, veremos que efectivamente son asuntos que aparecen nuevamente en la obra del Roto. Aparecen en la obra del Roto a lo largo de sus contribuciones diarias, en sus libros o en la exposición que pueden ver aquí arriba. El Roto, a partir de este diálogo con Goya, lo que hace es volver a utilizar la iconografía de Goya para tratar temas que muchas veces son concomitantes con los de Goya. Y son concomitantes con los de Goya porque son temas que no caducan. Parecería que el Roto, publicando en un periódico que es siempre de existencia efímera, publicando diariamente, sería un artista contemporáneo, un artista, digamos, de actualidad. No, en realidad es un artista moderno. Y es un artista moderno porque los temas que expresa marcan una distancia crítica con su mundo contemporáneo semejante, equivalente a la que marca Goya con el suyo. Para retomar esa iconografía de Goya, a mí me ha llamado extraordinariamente la atención en la exposición del Roto, que comience con una imagen de Goya, esa imagen de Goya con un sombrero y las velas para iluminarse y poder pintar de noche, lo cual evoca pues ese mundo onírico que está presente en sus caprichos, que está presente en su obra gráfica. Empieza por rendir homenaje a ese Goya, el Roto, pero incorporando a su sombrero, al sombrero de Goya, un ojo. Me he preguntado, contemplando durante todos estos días, ¿qué podría querer decir ese ojo? Porque hay una coherencia tan profunda entre la figura de Goya que dibuja el Roto y ese ojo en su sombrero y los ojos que aparece después. Y tengo la impresión, ya digo, es un poco osado hacer estas interpretaciones con el autor delante, pero aún así me atreveré a decirlo, que uno de los grandes motivos de la exposición del Roto, uno de los grandes lemas que está en todo momento detrás de la exposición del Roto, y tendría que decir casi en toda su intervención diaria sobre la actualidad, es la idea, efectivamente, de que el sueño de la razón produce monstruos. La conexión de este lema con esa figura del ojo hay que buscarla en toda una tradición artística del siglo XX, que es la conexión que los surrealistas establecen con el psicoanálisis a través, y el mundo onírico, a través de la representación del ojo. No es casualidad que una obra como Buñuel, El perro andaluz, empiece con esa imagen brutal de una navaja cortando el ojo, o no es casualidad que esa idea del ojo pues aparezca en los títulos de obras de los surrealistas, aparezca como un leitmotiv constante. En el caso de la interpretación de la iconografía de Goya que hace el Roto desde su propia iconografía, el ojo lo que nos está aludiendo es al sueño, a ese sueño de la razón que produce monstruos, un lema que, como ustedes saben, también es un lema de extraordinaria ambigüedad. El sueño de la razón produce monstruos, parecería que si la razón se duerme, son los monstruos los que se apoderan de la realidad. Pero también tiene un significado, que es un significado que después, casi 2 siglos después, se volvería a interpretar, que es la idea de que si la razón sueña, o soñar que se tiene la razón, puede producir monstruos. Es sorprendente en esta idea de la modernidad de Goya, que retoma el Roto, ver cómo polémicas del siglo XX, como la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, están presentes en esa frase de extraordinaria ambigüedad. Una dialéctica de la Ilustración que consiste en que efectivamente los universales pueden ser una aspiración liberadora para los hombres, pero pueden ser también engendradora de monstruos, como esa voluntad de igualdad absoluta a todo precio, en todo ámbito, que representan los regímenes comunistas. Son los regímenes comunistas, dicen Adorno y Horkheimer,
tan criaturas de la Ilustración como pueden ser la ilustración, la educación del pueblo, el intento de ilustrar a las personas más favorecidas. Ese ojo que reproduce el roto en ese sombrero de Goya, tengo la impresión o interpreto que va en esta dirección, como también la aparición en algún otro de los dibujos de la exposición. En concreto, un dibujo en el que se ve un ojo con las alas de murciélago que aparece siempre o que aparece con mucha frecuencia en la iconografía de Goya, representando el mundo onírico, el mundo irracional, en ocasiones perverso, en ocasiones monstruoso. Desde esta interpretación, desde esta lectura, esta evocación casi permanente en la exposición, a mi juicio, del sueño de la razón produce monstruos, el Roto va retomando algunos de los temas, de los iconos que fija Goya y aludiendo con ellos y haciendo la crítica al mundo contemporáneo. En ese sentido, me llama mucho la atención, y lo podrán ver también en la exposición, esa interpretación casi cómica, pero que tiene, por así decir, poca gracia, porque tiene una carga de profundidad importante de crítica a nuestra sociedad, en que el cuadro estremecedor de Goya del perro semihundido se convierte en una figura de Disney que sustituye al perro. Casi podríamos decir que nuestras angustias quedan devaluadas al extremo de estos personajes de Disney que vuelven a aparecer en la iconografía del Roto, que reelabora la de Goya en uno de los dibujos que titula La brujería. En la brujería lo que vemos es esa figura de la bruja de Goya enmarcada en las orejas de Mickey Mouse. Esta trivialización del mundo que el Roto critica asumiendo y dialogando con la iconografía de Goya se produce también en otro de los dibujos que se exponen, que es el de Saturno comiendo salchichas. No es Saturno devorando a sus hijos, no tiene ese elemento de tragedia, sino que es un elemento de banalización, de trivialización. Las alusiones del Roto a esta iconografía de Goya son, como digo, muy constantes y no hay que quedarse, a mi juicio, en la plasmación inmediata, en la plasmación técnica, sino en lo que, a mi juicio, puede significar no se puede mirar, que es que se trata de comprender. Cuando nosotros vemos a dos figuras con sus capirotes atacándose entre sí, podemos interpretar, a partir del dibujo del Roto, que está haciendo una remota alusión al duelo a garrotazos, pero está haciendo una alusión al duelo a garrotazos a través de unas figuras con los cucuruchos como los de los nazarenos o el Ku Klux Klan, que nos evocan la ortodoxia, una vez más, ese tema que aparece en Goya pero que aparece en el Roto, y que esa ortodoxia es lo que lleva a enfrentamientos permanentes. Podríamos pensar que son dos ortodoxias, cada uno con su cucurucho, siendo absolutamente iguales, las que se están agrediendo precisamente por ser ortodoxias. Esta misma idea de la lucha, que es siempre una lucha humana, no hay nada sobrehumano en ello, son convenciones, son ortodoxias las que luchan, se reproduce en otro de los dibujos del Roto que se exponen en esta sala, más arriba, que es una figura de la carga de los mamelucos, esa figura tan extraña de un mameluco caído del caballo, o casi podríamos decir que parecería como una calcomanía pegada sobre el caballo. Tenemos que lucubrar sobre la posibilidad de que haya quedado enganchado del estribo porque la han atacado. Bueno, pues esa figura está en lucha con una de las figuras de los fusilamientos del 3 de mayo y están, en la misma oposición que aparecen en sus respectivos cuadros. Una vez más encontramos la evocación del duelo a garrotazos de Goya, volvemos a encontrar la elucubración o la iconografía de un mundo musulmán
en lucha con un mundo, podríamos decir, cristiano, y una lucha que se está produciendo a partir de la ortodoxia. Son muchos, como digo, los iconos que el Roto va reelaborando a partir de la obra de Goya con el propósito de mirar la realidad contemporánea. Para no abrumarles con todos estos iconos, déjenme solo remitir a uno que me ha llamado la atención porque de repente se ve claro en la exposición del Roto, en su diálogo con Goya, qué sentido tenían en Goya determinadas figuras y qué sentido tienen en el del Roto. Les hablaba al principio de la figura de la serpiente. La figura de la serpiente que sale de la boca o que entra por el oído o que sale del oído de los personajes y que siempre alude a todo ese mundo monstruoso del ruido, de la intervención pública feroz. Esa figura de la serpiente aparece una vez en esta exposición del Roto, bajo la idea del exorcismo, como les decía, y automáticamente es transformada en la figura del murciélago. El murciélago de Goya, ese murciélago que en Goya alude al mundo onírico, monstruoso, podríamos decir incluso al mal, ocupa el papel en esta exposición del Roto de sus serpientes, lo cual nos permite hacer la conexión entre la virulencia del discurso público que existe en nuestro país, me atrevo a decir en nuestro país, porque al Roto, además de la exposición, lo podemos seguir en sus intervenciones periodísticas diarias, el daño que hace ese espacio público violento, feroz, sobre la realidad contemporánea que vivimos. Para terminar, solamente decirles que es importante y que ha sido para mí muy grato mirar toda esta trayectoria del Roto en su intervención diaria periodística, en sus obras y ahora en su exposición en diálogo con Goya, para interpretar de otra manera y de una manera todavía más profunda que antes de este ejercicio la obra del Roto. La pregunta es, ¿desde dónde habla el Roto? ¿Cómo es posible que el Roto, día tras día, y en sus exposiciones y en el resto de su obra, tengamos la sensación de que acierta profundamente en lo que nos pasa, de que revela de manera meridiana lo que nos sucede? ¿Cuál es el espacio que sus dibujos, que la leyenda de sus dibujos van trazando hasta definir el espacio de esa figura solitaria que les decía, ese icono suyo que quizá le representa a él biográficamente, pero que a mi juicio el valor importante es que refleja ese espacio? Para mí la respuesta a desde dónde habla el Roto habla desde el asombro, habla permanentemente desde el asombro. El Roto puede ver imágenes que nos parecen corrientes, realidades que nos parecen cotidianas, realidades ante las que nos tenemos que resignar, y sin embargo él nos recuerda que no cabe la resignación ante esas imágenes, que no cabe la resignación ante esas ideas. En ese asombro es donde se cifra la modernidad del Roto. En ese asombro permanente, expresado día a día, expresado en esta exposición a través de toda una iconografía propia y que reinterpreta la de Goya y que además se sitúa en una tradición artística española, literaria, pictórica y de otra naturaleza, es en ese asombro donde el Roto sobrevive más allá de cada día. Sus dibujos tienen una actualidad permanente, a tal punto que me pregunto si, presentados sus dibujos a los españoles que vivieron situaciones dramáticas, a los españoles que esperemos que no las vivan, pero que se hagan cargo de España dentro de varias décadas, si nosotros les presentáramos y les pudiéramos presentar esos dibujos, no tendrían la misma sensación que tenemos nosotros, que es que el Roto pertenece a esa gran generación y a esa gran tradición de artistas que lo que nos han hecho es una España más confortable, nos han recordado que esa España confortable existe y que es esa España confortable y no la España ni de las ortodoxias ni de la virulencia pública
a la que tenemos que prestar nuestra lealtad. Muchas gracias.